Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy, pues la charla que vamos a hablar es sobre pues la depresión en el adulto mayor. Estamos con el doctor Cristian Goyeneche, él es médico general, pues de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, residente de primer año en Medicina Familiar y tutor coordinador del CEF de Medicina Familiar. Le damos la bienvenida el día de hoy, pues, y le damos paso para que inicie su charla. Hola Laurita, buenas noches a todos los que nos acompañan a esta hora. Y bueno, vamos a empezar, pues como bien lo dijiste, con este tema que pues ya todos conocemos parte de lo que es la depresión, pero no muchos hablamos de cómo la enfocamos hacia nuestros adultos mayores. Y pues es un motivo que, como dice esta charla, no es que es por la edad, mucho del motivo de consulta que vamos a recibir, vaya a ser dado por los hijos o referido por el mismo paciente, que los achaques de la edad nos va a llevar a esto, pues nos hace prender las alarmas porque no es un simple problema de que porque ya estemos en la tercera, bueno, siendo adultos mayores o en la tercera edad que llamamos, tengamos que vivir con estos síntomas. El contenido de mi charla, vamos a dar un poco sobre la introducción de este tema, los objetivos, alguna definición, aspectos de epidemiología y por qué es tan importante hablar de este tema, algo de etiología, los síntomas que vamos a tener, cómo vamos a enfocar a este paciente, cómo vamos a llegar al diagnóstico por medio de tamizajes y pruebas muy fácil de hacer en consultorios. Esto no requiere como tal grandes laboratorios o grandes pruebas para llegar al diagnóstico y cómo podemos, por lo menos desde un primer nivel o los médicos generales, arrancar un manejo y ya solicitar el acompañamiento de psiquiatría, psicología, para enfocar bien estos pacientes y llegar pues a un buen fin y evitar pues algunos sucesos que no esperamos en nuestros abuelitos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de depresión? Porque pues ya al final de nuestra vida, o ya cuando logramos culminar como tal nuestra etapa productiva, pues merecemos tener pues todo un proceso de feliz vejez. Aquí pues uno busca depresión en adulto mayor y salen muchas de estas imágenes de ancianos tristes y algunos felices. No todos son como los comerciales de medicamentos para los dolores que viven felices. Entonces, en ese sentido, es muy importante hablar de ello. Y bibliografía acerca de cómo abordamos, cada médico lo puede abordar diferente, los médicos de familia tenemos un enfoque, los psiquiatras también. Muchas veces desde la medicina general se nos olvida indagar sobre estos síntomas o evaluar y solamente nos enfocamos en ver la hipertensión, la diabetes y nos olvidamos muchas veces de preguntar al señor, ¿no? A don Jacinto, a doña María, cómo está de ánimo, cómo están las cosas en la casa y simplemente ellos no piensan que esto puede ser pues un problema pues más que todo de psiquiatría sin llegar a tener el pensamiento que todavía existe en ellos de que el psiquiatra solamente es para las personas literal que están locas, sino que es un problema de salud mental que tenemos que abordar desde todos los niveles y que nos ayuda también a controlar las enfermedades metabólicas clásicas de base y las demás que tenga nuestro adulto mayor. Entonces, la depresión como el concepto básico va a ser un síndrome clínico heterogéneo dado por síntomas más que todo negativos. Eh, es muy frecuente a pesar de que no lo veamos, ahorita en la epidemiología nos vamos a dar cuenta. Es tamizable, esto quiere decir que realizando pruebas muy económicas podemos llegar a tener un diagnóstico y obviamente pues como todo en medicina tiene que tener cierta objetividad, pues hay criterios clínicos que ya están establecidos a forma del tiempo para llegar a determinar que un paciente tiene depresión. Epidemiología, básicamente pues es un problema de salud mental en cualquier tipo de edad. En la vejez es más prevalente, no siempre, como dije, es por culpa de la edad. En forma general, la depresión está entre un 20 a un 45% de la población. Entonces, para los que estamos aquí, que somos casi 15 personas, aproximadamente podríamos estar hablando que 3 de nosotros o 4 de nosotros va a tener depresión. Y esto va a aumentar
respecto a la edad, incluso en las personas sobre los 80 y los 90 años, esta tasa va a ser cercana al 50 al 60%. Entonces, analizando de que más o menos de los 80 a los 90 años, la mitad de los abuelitos de nosotros van a tener algún grado de depresión y las tasas como tal van a ser o van a estar más aumentadas en estos abuelitos que ya han perdido su pareja, que viven solos o que incluso están en instituciones pues de reposo y ya de unidades de crónicos, dado pues el contexto que esto también representa en ellos. La carga de enfermedad también aumenta como tal el riesgo de depresión, entonces este adulto mayor que tiene hipertensión, diabetes, tiroides y demás, también va a tener mayor riesgo y está institucionalizado mayor riesgo y todo esto va sumando puntos como tal para desarrollar depresión. Y nos ponemos a mirar, la mayoría de nuestros abuelitos van a tener diabetes, hipertensión y ya con esos dos puntos, por ende, su prevalencia va a ir aumentando. En Latinoamérica como tal, hay varios estudios, por ejemplo, en México podemos ver que es cerca del 26 al 66% de los adultos tienen depresión. En Perú estamos en un 15%, sobre todo los que están hospitalizados. En Chile manejan casi la misma tasa. Para Colombia hay varios estudios que se han hecho con cortes muy pequeñas y sabemos que, por ejemplo, en mujeres es más frecuente que se cree la depresión o que se desarrolle la depresión como tal, pero que en hombres, aunque la tasa es más disminuida y puede ser subestimada porque los hombres por lo general no van a ir a una consulta a decir, oiga, estoy triste, me siento así, pero sí tienen mayor tasa o incidencia como tal de llegar a eventos fatales como llegar al suicidio secundario a sufrir de depresión. Incluso, por ejemplo, en la encuesta nacional reportó que cerca del 49 al 60% de nuestros adultos mayores tienen depresión. Esto sobrepasa las tasas de México, de Perú y de Chile, como lo he mencionado. O sea, que sí tenemos un problema muy grande de salud mental como tal en Colombia y que muy poco le paramos atención. Cerca de las causas y los factores de riesgo, ya he expresado algunos, la carga de enfermedad, eh, estar institucionalizado, también hay un componente de predominio familiar, eh, incluso si los hijos o los padres de nuestros adultos mayores tuvieron depresión, hay que prender más alarmas. Y aunque pues el rasgo genético no es de estudiarlo y mirar con alguna prueba específica genética si van a sufrir de depresión, lo importante es detectarla a tiempo y brindarle una atención adecuada a los pacientes. Los síntomas pues clásicamente van a ser los negativos, la tristeza, muchas veces van a ser desencadenadas por un momento o un evento estresante, como puede ser bueno, en el contexto de un adulto mayor, la pérdida de su cónyuge, crisis no normativas, que es lo que nosotros hablamos en medicina familiar, como la pérdida de un hijo. Uno no espera como padre enterrar un hijo y esto puede desencadenar un episodio depresivo que va a llevar o va a ir acompañado de otros síntomas como dolor, aunque no lo crean, la depresión duele, hace síntomas somáticos como tal, va a generar fatiga, insomnio, mareos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales que si un paciente llega con estos síntomas, uno no va a pensar en depresión, va a pensar en otra cosa, que comió alguna cosa, que los medicamentos le están cayendo mal, pero a nadie le pregunta cómo está de ánimo este adulto mayor. A menudo, pues, estos trastornos psiquiátricos van a ser empeorados por las patologías de base. Sabemos que el hipotiroidismo como tal también deprime mucho el sistema nervioso central y puede producir ciertos síntomas depresivos. Y en algunos casos va acompañado de ansiedad. Es muy raro, pero también se puede presentar que los pacientes vayan o acompañen pensamientos delirantes con su estado de ánimo y en esto pues también hay que darle cierto tratamiento de enfoque diferente a si es solamente una depresión sin síntomas o alucinaciones o brotes psicóticos como tal. Bajo los síntomas, pues hay que tener o prender mucha atención cuando el paciente nos refiera, ya cuando estamos ahondando sobre temas de ánimo, si ha tenido ideas suicidas como tal, si ha planeado como tal llevar a quitarse la vida
Incluso hay rasgos que, aunque no lo parezcan, pueden ser determinantes o pueden ser una idea suicida, como tal el hecho de dejarse de tomar la medicación. O simplemente hay pacientes, por ejemplo, en la consulta tuvimos alguna vez un paciente que se inyectaba 50 unidades de insulina cuando la orden era muy poquita, era como 10, y mal o bien no estaba ni controlado, se estaba cayendo mucho y desafortunadamente al final de la consulta, mm, haciendo los tamizajes, tenía depresión y su idea de estar inyectándose más de la insulina que era es para que en algún momento se cayera y nadie se diera cuenta y pues falleciera. Entonces es muy importante eso, detectarlo, mirar la adherencia también a los medicamentos nos puede indicar como tal que el paciente no está conforme con su vida y que quiere acabar con ella. Como dije, siempre va a ser infradiagnosticado en estos pacientes porque no lo preguntamos. No es que el paciente no quiera decirlo, simplemente nosotros tampoco lo buscamos. Y en algunos pacientes con mucha carga de enfermedad, como dije, hay que buscarlo más enfáticamente. Ahora bien, ¿cómo vamos a enfocar el diagnóstico? Aunque no todas las depresiones son puras y algunas van acompañadas de trastornos orgánicos y sistémicos, pues hay que buscarla, como siempre les he dicho en el trayecto de toda la charla, y pues vamos a buscar ese estado de ánimo deprimido, ese abuelito que no siempre llega o que cambia de consulta a consulta como de su estado de ánimo, sin ganas o sin motivación para realizar sus actividades, que es la anedonia, que refieran sus síntomas físicos, que no está durmiendo bien o que por lo contrario está durmiendo mucho, que no está queriendo comer bien, que eso muchas veces lo dicen los hijos, que ya su enlentecimiento, sin que tenga una causa obviamente física, una artrosis o una artritis que le produzca como limitación en su movimiento, que disminuye sobre todo de forma muy subaguda y que por ejemplo los hijos o el acompañante refiere a que se le es difícil concentrarse, que tiene ideas de culpa, que llora de forma fácil. En eso tenemos que ir enfocando y tenemos que ir a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Pues en el historial mirar las enfermedades orgánicas, hipotiroidismo, déficit de vitaminas, desnutrición, la misma carga de enfermedad, algunos medicamentos, por ejemplo, en ese paciente que ha tenido secuelas de un accidente cerebrovascular pueden cursar con depresión, pacientes que han tenido infartos, muchas veces solamente el hecho de tener el infarto produce depresión y los medicamentos para después de que salen de su infarto, como los betabloqueantes, también están asociados al desarrollo de depresión o síntomas depresivos que tenemos que ir también cuadrando sin descuidar pues la parte orgánica de su corazón y de su cerebro. Hay escalas de autoinforme que nos pueden ayudar a la detección, pero lo más fácil que es realizar el tamizaje en nuestro consultorio. No nos demoramos más de 5 minutos como tal en indagar esto. Y para esto tenemos varias herramientas, por lo menos en el primer nivel de atención. Y va a ser el PHQ-2, que es una escala de interrogatorio. Solamente tiene dos preguntas. Tenemos una sensibilidad para depresión en el adulto mayor, porque estas escalas, por lo menos estas primeras dos, están validadas para adultos mayores y hay más estudios en cierto tipo de poblaciones, también se pueden usar en adolescentes universitarios, estudiantes de medicina. O sea, es una escala muy general, pero pues nos va a ayudar y las sensibilidades del 97%, o sea, si a mí me da positivo eh, o me da negativo, perdón, en esta escala, tengo una especificidad del 67 para determinar que el paciente está sano. Y si aquí me da positivo en esta escala de PHQ-2, me paso a la PHQ-9, que son otras 9 preguntas acerca del estado de ánimo. Entonces, simplemente preguntándole si ha dejado de disfrutar las cosas que antes hacía y que si ha sentido que su afecto, su estado de ánimo es triste la mayor parte del día, ya de unas es positiva en estas dos preguntas y me paso al PHQ-9. En esto ya tengo dos preguntas adelantadas, se completaría con otras 7 preguntas que voy a mostrar ahorita y como ven en la sensibilidad se rota como tal el número y aquí ya le doy mayor especificidad a determinar si el paciente es verdaderamente sano o si está falsamente enfermo. Ahora bien, cuando ya tengo estas dos positivas sobre cerca de un puntaje de 5 más preguntas, ya me paso al Yesabash. El Yesabash es una escala, pues para no andar mucho en la historia, pero está es validada para los pacientes mayores
de 50 años y tiene mayor sensibilidad para los que están en sobre 60 años. Entonces, ya aplicando esta escala, que es esta, que es un cuestionario de 15 preguntas, donde ya las primeras 9 están contestadas por el PHQ-9 y solamente indago sobre las faltantes. Incluso en el transcurso de la consulta, muchas de estas ya van a ser contestadas y teniendo como tal ya el puntaje objetivo, voy a determinar si el paciente tiene o no depresión para aplicar a los criterios propiamente ya del manual de enfermedades del DSM-5. Entonces, de 0 a 4 no tiene síntomas, de 5 a 8 es una depresión leve, de 9 a 10 ya va a ser moderado y mayor de 12 o 15 ya va a ser grave. Pero si el paciente como tal en este cuestionario, o uno le puede agregar una pregunta más, es que si ya te quería hacerse daño o tiene ideación suicida o está muy activa la idea de que el paciente se quiere acabar con su vida, eh, pues no hay que hundar más en depresión, sino que hay que hospitalizar al paciente, brindarle un apoyo pues más intensivo, porque saliendo de la consulta a las 2 horas puede llegar a urgencias porque se ha intentado suicidar como tal. Pero ya con esto tenemos casi que todos los criterios para llevarlo al DSM-5 y empezar a sumar criterios, obviamente descartando que no tenga ninguna patología de base que me explique como tal este estado de ánimo depresivo y se le pueda brindar como tal la atención al paciente. Ahora bien, es importante que en el examen físico, pues al ser más que todo una enfermedad netamente de salud mental, el examen físico puede ser normal, los dolores que nos pudieran haber referido, que le duele el abdomen y algo, charlándolo durante el examen físico no lo vamos a encontrar. Entonces, en un examen físico normal no podemos, o una auscultación no vamos obviamente a determinar una depresión. Es más que todo en el interrogatorio, en el amnesis, como hemos dicho en la mayoría de charlas anteriores, en el interrogatorio se saca cerca del 80% de la consulta y ya el 20% es con exámenes y el examen físico. Entonces, en este tipo de patologías, como digo, el examen físico no es tan importante, sí hay que realizarlo, pues como en todo el contexto de la consulta, pero va a ser netamente normal. Y pues obviamente hay que determinar si el paciente también cursa con demencia, cursa con Parkinson, si tiene el cáncer, porque solamente el diagnóstico como tal o el acompañamiento de un paciente con cáncer y su psicología va a ser muy diferente. Y ya trastornos más orgánicos como el hipotiroidismo, que puede que controlando estas patologías se module un poco el estado de ánimo, pero también la polifarmacia, llenar al paciente de muchas pastillas para controlar esto también les puede generar depresión. Entonces es una balanza que hay que llegar como a un acuerdo con el paciente para que controle sus patologías de base y también su estado de ánimo se logre regular como tal. Ahora bien, en cuanto a pedir laboratorios y pedir imágenes, ¿qué podemos mirar? Pues en un primer momento en que llegamos a determinar que el paciente está cursando depresión, pues sí vamos a pedir algunos exámenes, un hemograma que me ayude a mirar si tiene anemia. La anemia también puede dar como tal ese enlentecimiento y ese estado de depresión, esos síntomas depresivos. Evaluar la función tiroidea. Los niveles de vitamina B2 es muy importante evaluarlo, sobre todo en pacientes que están tomando medicamentos para la diabetes y que estén cursando también con eh, síntomas depresivos, y cuadrando estas dos cosas seguramente nos puede ir muy bien sin llegar a usar medicamentos para la depresión. Y respecto a si pedimos imágenes o no, pues es muy raro y depende cada uno con sus profesores, o cuando algunos van a decir que sí, otros que no. La verdad, eh, muy pocas veces se relaciona, vamos a tener un hallazgo como tal, a menos que tenga un antecedente, una ACV o algo que tenga algo secular como tal al nivel de las neuroimágenes que me explique la depresión. Pero en un paciente que, por ejemplo, ha estado controlado en sus patologías de base, que empiece con los síntomas depresivos, pues la imagen puede estar sobrando. Entonces, dependiendo si ya el cambio es muy agudo, si fluctúa mucho en su estado de ánimo, si tiene algo más severo como ya un trastorno en la cognición y eso, pues la imagen sí estaría indicada y no tendría ningún problema. Y nos podría dar como luces un enfoque diferente como tal si ya estamos manejando la depresión en un nivel más avanzado.
Se puede realizar un electroencefalograma. Si ya la disfunción metabólica lo está permitiendo o está generando como tal una encefalopatía metabólica, por ejemplo, los pacientes que tengan cirrosis y demás. Y la imagen pues predilecta va a ser del TAC o la resonancia magnética, dependiendo pues del nivel de accesibilidad que tenga cada uno pues en su práctica clínica. Es muy importante que, aunque hay la depresión, los síntomas se comparten con otras patologías, como la demencia, que pueden coexistir o ser factores o enfermedades independientes, los trastornos de ansiedad, los abusos de sustancias, trastornos de personalidad también pueden ir acompañados de síntomas depresivos, pero eso es muy importante, toda esa parte de antecedentes y demás, preguntarle al paciente y demás. Y bueno, ya si cursa con trastornos bipolares, algún trastorno de adaptación que comparten síntomas, como veníamos diciendo, y las afecciones médicas que también generan depresión, como el hipotiroidismo, la anemia, los cánceres y infecciones como la neurosífilis. Ahora, ¿cómo vamos a, como tal, a iniciar el manejo? Pues no todos medicamentos, porque si ya un paciente está deprimido y triste por estar tomando pastillas para todas sus patologías y demás, vamos primero pues a enfocar al paciente, mirar su contexto, mirar toda su parte nutricional, toda su parte metabólica. Ya descartando como tal eso, miramos qué medicamentos están tomando como tal y siempre empezar, y la mayoría de geriatras lo van a recomendar, es iniciar con dosis muy bajas. Aunque el manejo de la depresión general y la depresión en adulto mayor tiende a ser el mismo, por el metabolismo de los medicamentos en los adultos mayores hay que empezar con dosis bajas e ir titulando según la respuesta a los síntomas. ¿Qué iniciar primero? Si terapia o fármacos. Como clínicos siempre vamos a decir, a todo esto depende. Si estamos en un nivel o una depresión que hemos determinado como leve, seguramente con terapia podemos iniciar un buen manejo y no esperar hasta los tiempos de los fármacos. Si ya estamos en una depresión moderada, ya vamos a empezar terapia y fármacos. Y si estamos ya en una depresión grave, irían estos dos y ya combinaciones de medicamentos y un apoyo más avanzado. Y como dije, si ya el paciente está con ideación suicida, hay que hospitalizarlo y darle un manejo diferente, que no es como tal el fin de esta charla. La terapia pues va a ser muy buena, apoyado pues de la psiquiatría, de psicología, incluso muchas veces trabajo social en los pacientes que están hospitalizados pueden ayudar mucho a mediar como todo este proceso de acompañamiento, siempre involucrar a la familia, explicarles que como tal no es achaque de la edad, sino es una enfermedad y no es un delito tener baja de neurotransmisores, y que se pueden pues como tal suplir toda esta parte y ayudar a regular y darle pues una buena calidad de vida a nuestros adultos mayores. Y en el orden más o menos de cómo podemos iniciar los medicamentos, tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina, que va a ser como el pilar como tal en la depresión general y en la depresión del adulto mayor, a dosis baja y se va titulando según respuesta. Y cerca, o bueno, recordando un poco la farmacología, cerca de las 8 semanas ya podemos evaluar si por lo menos el 50% de los síntomas negativos han mejorado. Si no tenemos cerca de ese porcentaje, rotamos el medicamento, buscamos nueva valoración, le preguntamos cómo le dio con el psicólogo como tal, porque hay muchos que no se van a abrir con él y simplemente la terapia pues psicológica no les va a pegar como tal, o simplemente él no tuvieron empatía con el psicólogo y sea bueno de pronto rotarlo con él. Y ya si no mejora, si tenemos como tal una remisión parcial, llevarlo como tal a una terapia dual o simplemente buscarle otro tipo de terapias, entonces que haga ejercicio. Muchas veces a ellos les sirve ir a sus grupos de religión, de su iglesia, grupos de apoyo como tal, o incluso si la limitación física lo permite, que hagan ejercicio y esto les va a mejorar mucho su estado de ánimo. Y aquí ya vamos a empezar a evaluar si tenemos una remisión completa cerca de los primeros 6 meses al año, una remisión parcial, dependiendo pues cómo hemos ajustado la terapia, o si por el contrario no llegamos llegamos a la refractariedad de a pesar de una terapia dual, el paciente no logra controlar este estado de ánimo y ya tenemos que buscar pues más acompañamiento y aquí ya pues se nos sale como tal probablemente de las manos de nosotros y ya sería parte del psiquiatra
que oriente como tal. Igual el acompañamiento de ellos durante todo el proceso es muy importante y siempre debemos pues solicitar su valoración. No me voy a poner a detallar mucho, pero más o menos pues el arsenal como tal de medicamentos es bastante amplio. Podemos iniciar, ahorita en un esquema lo podemos ver y hay que ser muy enfáticos en que hay algunos medicamentos que nos pueden ayudar como terapia dual en el sentido de que tienen doble efecto. Entonces, por ejemplo, aquí la duloxetina en el paciente que tenga diabetes, dolor crónico y depresión le iría muy bien. Estamos evitando usar tres pastillas diferentes para darle a tres patologías y aquí con solamente la duloxetina podremos manejarlo y bajarle como tal también esa carga de fármacos al paciente. Hay que evitar esos medicamentos que me van a dormir al paciente porque si ya con su estado de ánimo triste, enlentecido, con insomnio y lo que hago es dormir más al abuelito, pues simplemente le va a aumentar su riesgo de caídas a que viva dormido todo el día y pues chévere para los hijos que no quieran cuidarlo y demás porque van a tener al abuelito sentado todo el día, pero pues esto el paciente no lo va a ver bien y no lo va a disfrutar y va a estar literal todo el día dormilado. Ya si estos medicamentos no funcionan, ya la dosis se ha optimizado y el paciente no mejora, ya tenemos otro tipo de medicamentos como la mirtazapina, buscando como tal otros neurotransmisores que están en el ciclo, en el eje de la depresión como la dopamina y la noradrenalina y algunos nuevos como la gometalina que todavía están en estudios como tal para poder usarlo en la población adulta mayor. Y ya de último, que casi nadie va a recomendar después de los 75 años, que va a ser el uso de trazodona y sin embargo todavía en consulta se ven pacientes que solamente para poder dormir la toman, pero pues el riesgo de pararse en la noche a orinar o algo también aumenta su riesgo de caídas y de accidentes, fracturas de cadera y demás, que pues nos van a empeorar todo este cuadro depresivo. Ya para culminar, entonces, ¿cómo lo vamos a enfocar? Entonces, básicamente, pues ya tenemos el criterio, hicimos el tamizaje en la consulta, pedimos las valoraciones, pedimos pues terapia como tal y dependiendo del nivel vamos a iniciar como tal nuestro manejo a dosis bajas y vamos titulando y vamos viendo las valoraciones con psiquiatría y con psicología cómo van evolucionando y vamos optimizando. Entonces, desde el primer nivel el médico general puede iniciar manejo y ya eh, en la interconsulta que se pide a psiquiatría y demás o al médico de familia se va ajustando la dosis como tal y vamos a iniciar con los medicamentos pues los más importantes aquí en este rango de edad que tiene mayor evidencia va a ser la sertralina, el escitalopram y ya si tenemos síntomas psicóticos como tal podemos ir acompañados del mismo manejo pero podemos adicionar quetiapina sobre todo en las noches porque puede dar algo de somnolencia y se va titulando como tal. Si ya esto no mejora, si cerca de las 8 semanas el paciente como tal no ha respondido, ya lo podemos asociar dos medicamentos. Muy importante ajustarle como tal el horario de la medicación para que no tenga rebote o que por el contrario haga interacción con los otros medicamentos. Y si ya después de 3 a 6 semanas, o sea, esto ya llevamos como un proceso de evolución cerca de 2, 3 meses donde no veamos respuesta o es muy pobre la respuesta de este paciente, ya iniciamos los antidepresivos tricíclicos como tal, que aunque su poder es más fuerte y puede tener mejor respuesta, tiene mayor riesgo en el adulto mayor. Entonces ya esto se deja como de tercera línea casi para poder empezar a usarlos y titularlos. Y ya si no hay respuesta, ya nos pasaremos a medicamentos más fuertes y a dosis más altas y evaluar, pero siempre evaluar la adherencia medicamentosa, cómo está la terapia con psicología, si los factores desencadenantes estresantes todavía siguen como tal latiendo, si a pesar de que está con su estado depresivo todavía sigue con el duelo porque falleció su cónyuge, los hijos no le colaboran y demás, o si está haciendo interacción con otros medicamentos para iniciar como tal a titularlos y mirar si es por esta causa. Y nuevamente, si esto todo falla, buscar algo orgánico, si su tiroides, si su diabetes o si su hipertensión como tal están también aumentando como tal estos síntomas y por eso no mejora. Ya, eso es todo lo que tenía como tal. El mensaje pues claramente es que en la consulta todos lleguemos a preguntarle cómo está,
si lo ven decaído, triste, aplicarle estas escalas que son muy fáciles de realizar, pedir apoyo siempre con psicología, con nuestros compañeros de psiquiatría, iniciar el manejo oportuno, no pensar como tal, igual que ellos, que la depresión es solamente para los locos o que es un evento como tal aislado en nuestra vida. Ya nos dimos cuenta que como tal las cifras son muy importantes y que incluso pues si nos vamos a hablar de nuestros cuatro abuelitos que tenemos en la casa, seguramente uno de ellos como tal puede sufrir de depresión. Bueno, no sé si hayan preguntas, quedo atento como tal. Vale, Cristian, muchas gracias. Pues como tú ya dijiste, les recalco también al auditorio que si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir por el chat o pueden abrir sus micrófonos. Mientras tanto, yo te quería hacer una pregunta específica solo para aclarar. Nos mencionabas que como tal, uno como médico general podría iniciar con la terapia de los inhibidores de la recaptación de la serotonina y en caso de requerir algún manejo adicional con psiquiatría o medicina familiar para el ajuste de dosis, ellos ya harían la parte de terapia dual. ¿Nos aclaras esa parte? Sí, o sea, de que tú lo tengas en consulta, no, y estás, por ejemplo, en una depresión moderada, tú le puedes arrancar el medicamento bajito. Entonces le iniciaste fluoxamina, duloxetina, no sé, y la arrancaste y de una pides la valoración por psiquiatría y ya, pues en el siguiente control tú vas mirando, porque digamos, muchas veces pues en nuestro sistema colombiano llegar al psiquiatra puede demorar 2, 3 meses y pues esto va a empeorar la carga de enfermedad como tal del paciente. Y entonces le inicias bajito, lo remites. Si ves que él dice, no, es que no he conseguido terapia, no he conseguido cita con psiquiatría, listo, ha mejorado, no ha mejorado, no se ha respondido, listo, seguimos igual. ¿Cómo lidiar con el psicólogo? Más o menos no me gustó, bueno, cambiemos de psicólogo o aumentemos la dosis como tal del medicamento, viendo pues cómo ha respondido. Y si no, pues justificándolo bien y teniendo las bases de cómo vamos en la historia clínica, vamos titulando el medicamento. Pero por lo general, psiquiatría ha sido la que va a iniciar como tal la terapia dual. Listo, gracias. Y otra pregunta, digamos, hay, digamos, de alguno de los grupos de los antidepresivos estaría contraindicado en adultos mayores o asociados a sus Uno patologías está de base. contraindicado. Hay que fijarse más en los eventos adversos. Por ejemplo, como te decía, es muy común ver que usan trazodona de arranque y la trazodona da un sueño grandísimo. Entonces, de nada me sirve tener un abuelito dormido o con fractura de cadera, porque esos medicamentos como choca o le pega a los tres ejes del ciclo de la producción de neurotransmisores, pues voy a darle un batazo grandísimo a la abuelita. Entonces, primero se empiezan con los más clásicos, que es serotonina, y de ahí vamos titulando a eso, pero pues como tal ninguno tiene contraindicación, todos se pueden usar pues a la dosis baja por el metabolismo y se van titulando. Van a evitar las benzodiazepinas. Bueno, si alguien, Paola tiene una pregunta. Cuéntame, Paulita. Bueno, buenas noches para todos. Muy buena charla, Cristian. Muchas gracias. Em, Quería pues recalcar algo y es con respecto al adulto mayor, tener mucho cuidado con la parte de combinar medicamentos. Recordar que cuando tenemos un adulto mayor, usualmente estos pacientes son multimedicados y esto nos va a llevar a aumentar el riesgo de interacción medicamentosa que van a tener, por lo cual es importante fijar que no queden con dos depresores del sistema nervioso central, ya que nos van a aumentar riesgo de caídas y pues va a aumentar el riesgo que este paciente tenga de desarrollar alguna fractura mayor pues de importancia clínica. Y adicional, pues importante tener en cuenta la primera línea de manejo antidepresivo para el adulto mayor, que es un poco diferente, digamos, al
al adulto joven o al adulto maduro por su perfil de seguridad en ellos, y es recordar siempre el citalopram y la sertralina, que van a ser como los más seguros para el adulto mayor. Entonces, hacer esa acotación y que si en algún momento como médicos generales llegasen a tener alguna duda de iniciar un medicamento, es preferible pedir ayuda. No olviden que como médico general no van a estar solos, sino que pueden solicitar esa ayuda para poder arrancar un medicamento, y que de primera opción no se indica arrancar una medicación dual, sino que es un proceso, como lo decía Cristian, inicialmente pues monoterapia, para darle un beneficio mayor al paciente, de si no hay respuesta con un medicamento, poder adicionar otro que tenga un mecanismo de acción diferente y que pueda sobrelaparse y llevarse de la mano con el medicamento que ya se inició. Claro que sí, Paulita. Igual, bueno, aquí hay varios médicos generales o estudiantes y ténganlo presente, nunca es pecado coger un Vademecum o coger un Google y buscar el medicamento. Es mejor, o yo prefiero que mi médico no haga, se las tire de valiente a adivinar algo y a que busque y me dé la dosis que es. Entonces, sin miedo, llamen a un amigo, busquen ayuda, pero pues nunca se queden sin darle un manejo a un paciente cuando lo necesita, y eso es muy importante que todos lo tengan pues en cuenta desde el primer nivel, incluso ya siendo especialistas. No es pecado que a nosotros se nos olvide una dosis y buscarla tampoco está mal visto. No la tenemos que ¿Verdad? saber por lo general. Y cuidado con el hombre que presenta síntomas, ya que el ser hombre es un factor de riesgo que aumenta las tasas de suicidio en Colombia. Entonces, si un hombre llega a consulta y está con síntomas depresivos, ustedes lo clasificaron según DSM-5, tiene una depresión moderada o severa, y adicionalmente, si ya es severa, tiene ideas o planes estructurados de muerte, importante siempre preguntarlos, pues es un paciente que se debe hospitalizar por el riesgo que tiene de, como ya lo mencioné, de suicidio. Gracias, Paulita. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún aporte. Cristian, yo. Mi doctora Karen, buenas noches. Buenas tardes, noches, ¿cómo están? No pude estar desde el inicio de la sesión. Gracias a todos los que nos acompañan, estudiantes, residentes, egresados, médicos generales, etc. Creo que mi comentario está un poquito enfocado al tema de redes de cuidado. Redes de cuidado, precisamente pensando en la población vieja. Recordemos que por simple y llano decreto, en Colombia la población envejece, empieza a partir de los 60 años. Hay una política en salud pública para el curso de vida de la vejez, con toda la integración pues, de temas en seguridad de protección social, vivienda, acceso, derechos, todas estas cosas. La cosa es que del dicho al hecho, de lo que está en la documentación, en la normativa, pues de ahí hasta que se generen, pues hasta que lo cumplamos como sociedad es difícil. Sin embargo, y pues sobre todo como este es un grupo de interés en medicina familiar, fomentar, estudiar, preguntar el tema de redes de cuidado al interior de una familia podría ser una opción. Redes de cuidado también en la sociedad. En Bogotá contamos con me parece, un excelente grupo, se llama Cuidando al Cuidador. Lo maneja la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional. Ustedes pueden entrar a eventos virtuales, se puede recomendar incluso también a los familiares de nuestros pacientes que tengan algún tipo de deterioro cognitivo, alteraciones en salud mental, depresión, pensando pues precisamente en todas estas patologías que están en el curso de vida, sobre todo un paciente geriátrico frágil,
con todos los riesgos, entonces podría ser ahí. E incluso, pues se puede también precisamente favorecer factores protectores en redes de cuidado con los equipos de salud, pensando también en lo de rutas, ahí se articula, porque uno dice rutas, curso de vida vejez, educación para la salud, educación para la familia. No es ir a darle un folleto, no es ir a decirle, no, pues póngale música para que no se le deprima su familiar, sino precisamente nos toca empezar a pensar cómo hacemos esa educación efectiva, esa información en salud y favorecer las redes de cuidado, que eso es lo que va a potencializar. Y hay una cuña adicional, afortunadamente aquí en Colombia tenemos una escuela y unos colegas también de geriatría, porque recuerden que como medicina familiar precisamente trabajamos en equipo. La escuela de geriatría que tenemos aquí en Colombia, sea con los profes de la Nacional, de la de Caldas, es muy interesante para los residentes de medicina familiar. Uno puede acceder a hacer el fellow en geriatría, ahí específicamente en la Universidad Nacional, y contamos con, ustedes pueden seguir en los canales, en redes a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, y al profesor, uno de los mejores, uno de los brillantes, el profesor Robinson Cuadros, que es especialista en geriatría y es una persona líder de opinión también en los temas de adultez, de adulto mayor y de geriatría. Entonces esa era como mi breve intervención. Gracias, Laura, y gracias, Cristian. Gracias, doctora, por su participación. Y bueno, creo que ya no tenemos más preguntas ni nada. Muchas gracias, Laura, nuevamente por el espacio. Y pues invitarlos como tal a todos los mensajes que dijimos, indagar esta patología como tal, a buscarla activamente. Y pues quedamos atentos en una próxima ocasión de vernos y seguir hablando un poco más del tema. Vale, muchas gracias a todos por la participación y las intervenciones. Entonces damos cierre a la charla y les deseamos una feliz noche. Hasta luego, feliz noche a todos.